¿cómo están? Espero que estén muy bien en este nuevo domingo. Miren quién está con nosotros. Saluda, Enriquito. Hola niños, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Hoy parece que están bien, ¿cierto? Sí, sí, mira, están súper bien. Qué rico, niños, poder tenerlo en este día, así que vamos a estar aprendiendo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada con la hermana Silvia? Enriquito, ¿tú te acuerdas algo? Sí, tía, sí me acuerdo. A ver, ¿qué nos enseñó la hermana Silvia el domingo pasado? Que más de 40 escritores escribieron la Biblia se conocía. Eso es maravilloso. ¡Ay, sí, qué hermoso! ¿Cierto? ¿Y qué más te puedes acordar? ¿Cómo eran ellos? Vienen de diferentes lugares. Algunos eran agricultores, otros eran pescadores. Y todos eran distintos, ninguno se había conocido antes de escribir los libros de la Biblia. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cierto? Y todos ellos fueron inspirados por el Señor. Así que hoy vamos a aprender. ¿Quieres seguir aprendiendo, no? Sí, tía, sí quiero. Ya hoy día vamos a ver cómo fue escrito, cómo se formó la Biblia, lo que tenemos siempre a nuestro lado, que podemos leer, cómo se fue formando todos esos libros. Así que vamos a orar primero, ¿te parece? Sí, tía, oremos. Me acordé de algo más. La tía enseñaba que la Biblia es miel, que la Biblia es agua, que la Biblia es fuego, que hay diferentes representaciones de la Biblia en la palabra del Señor. Muy bien, qué buena memoria. ¿Ustedes niños se acordaban de eso? Si no se acuerdan van a tener que volver a verlo. Pero vamos a orar entonces para comenzar. Así que los invito a estar junto a su familia y vamos a estar orando. Así que cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias por este nuevo domingo, te damos gracias porque podemos aprender una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, cada día a entender más de tu palabra y a ser más sabios, Señor, para poder conocerte más a ti, Señor, y lo maravilloso y lo grande que tú eres. Gracias te damos gracias por cada niño, por cada niña, por cada familia que hoy está viendo y aprendiendo un poco más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que ahora te voy a compartir lo que estamos viendo. Así que el Señor te bendiga y presten atención. Vamos a hablar entonces sobre la formación de la Biblia. El canon bíblico, esto es de los libros considerados como norma de fe y conducta de divina autoridad, dice que no hay un criterio uniforme con respecto al número de libros que constituyen el canon. Para los judíos, este está compuesto de 24 libros, pero para nosotros está compuesto de 66. En tanto, para los católicos, estos aceptan 73 libros. El concepto, el vocablo canon, posee variados conceptos, deriva del griego, que lo usaba primariamente para referirse a una regla, una vara de medir. Posteriormente se usó en sentido figurado, con el significado de modelo que permite fijar las normas, reglas y conceptos. Valor con el cual lo usa Pablo. Podemos ver, ¿cierto?, de que era como una regla, ¿ya? Para que nos dice cómo tenemos que guiarnos, cómo tenemos que conducirnos. Incluso todos los antecedentes de que se disponen hasta hoy nos llevan a pensar que fue Prisciliano, en el año 380 después de Cristo, quien por primera vez usa el término canon como sinónimo de Biblia. Podemos también ver bien en Gálatas 6:16 y dice, ya todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. También en Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla. Muchas personas se imaginan que la Biblia es un libro caído del cielo, como un aerolito, un meteorito.
Las personas piensan que por ser un libro de inspiración divina, su origen no puede ser como los demás libros escritos por los hombres, ¿no? Sin embargo, afirmar el carácter humano de la Biblia es reconocer su plena inserción en la historia y por consiguiente su dependencia respecto de los procesos históricos, la importancia que tiene el hombre, ¿cierto?, en la historia. Por eso no solamente no fue algo caído del cielo, sino que fue, ¿cierto?, del Señor, que utilizó diferentes personas para poder escribirlas. Como decía Enriquito, y que lo que enseñó la hermana Silvia, que por lo menos cerca de 40 escritores de diferentes clases sociales escribieron, estuvieron a cargo de escribir. Podemos ver, ¿cierto?, de que incluso en la historia hay un antes y un después de Cristo. Podemos ver también, ¿cierto?, de que la vida de Jesús, ¿ya?, que relata los pasajes de la vida de Cristo, ha hecho un impacto. Dice que incluso un pacto primitivo de Dios con el hombre. Podemos ver a través de la historia, ¿cierto?, cómo fue formándose, ¿cierto?, todos estos pasajes, toda la Biblia, ¿cierto?, que hoy tenemos con nosotros. Gracias a los antecedentes que nos proporciona el mismo Antiguo Testamento, podemos ver su lento proceso de selección. Dice en Éxodo 24, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. En Éxodo 24, 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿ya? Y el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y también en Éxodo 17, 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de ellos. Podemos ver cómo fue utilizado, ¿cierto?, en este caso, cada uno, Moisés y todas las personas que escribieron, que fue dicho de parte de Jehová. Y utilizó, como dijimos anteriormente, a diferentes personas. No cabe duda además que para escribir sobre el largo periodo desde la creación del mundo hasta la época del llamado de Moisés, hubo que recurrir a la tradición oral. Es decir, se contaba lo que había pasado, ¿cierto?, de boca en boca. Ellos los transmitían de generación en generación. Así como cuando a ti te cuentan algo y después tú se los cuentas a otra persona, ellos se encargaban de contar de generación en generación lo que había hecho Dios, cómo se había formado el mundo, cómo Dios había creado todo. ¿Ya? Porque antiguamente no tenían como ahora que podemos escribir, mandar correo y contar, sino que en ese tiempo lo primero que hacían era transmitir la historia de persona en persona. Y lo transmitían por las generaciones. ¿Mm? Así que fue un proceso igual bastante lento. Podemos ver incluso que ocupaban cánticos para recordar. También recurrían a los poemas y todo lo que fuera necesario para transmitir y para recordar lo que el Señor había dicho. Incluso podemos ver que hay un cántico en Génesis del 4, 23 al 24, dice el cántico de la espada. También podemos ver y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchar mi dicho. Y habían cánticos, habían poemas. En Génesis 5.1
dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces podemos ver de que había una escritura, de que se transmitía de generación en generación. El número 22.2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Jehová utilizó a Moisés y a otros escritores más. Se fue componiendo los primeros textos que posteriormente Dios ordenó. Dijo que debían enseñarse a las nuevas generaciones para ponerlos por obra. ¿Ya? Es importante de que la enseñanza de generación en generación, de que los padres le contaran la historia a los hijos y le enseñaran. También Dios ordenó a través de Moisés que los textos sagrados debían quedar al cuidado de los sacerdotes. Ellos debían cuidarlo, ellos debían protegerlo. Recuerden que ellos no tenían los libros como los tenemos hoy. Ellos tenían unos rollos, tenían otro tipo de forma de escribir. Una tercera orden entregada por Dios fue difundir y copiar estos textos. Y posteriormente se fueron agregando nuevos escritos. Entonces Dios mandó que se tenían que escribir y copiar. Y además ir entregando, difundir la palabra del Señor, lo que el Señor había dicho. Entonces, habían personas encargadas de copiar tal cual lo que Dios había dicho. Y no podía faltar ni siquiera una palabra, nada, tenía que estar tal cual Dios había dicho. Y entregar esa palabra a otros para que tuvieran el conocimiento y pasara todo esto de generación en generación. Algunos estudiosos del tema plantean que los 11 siglos que abarca el periodo veterotestamentario, en cuanto a la escritura, desde el año 1500 hasta el 430 a.C. aproximadamente, se puede subdividir en 5 épocas distintas. Tenemos la época de Moisés, ¿ya? Tenemos la época de Josué, la época de los jueces y la época de los reyes. Seguramente ya hemos hablado anteriormente de algunos de ellos, como de Moisés y de Josué. También tenemos la época de la restauración, en donde adquiere capital importancia el sacerdote Esdras, dado que en su época él comenzó a revisar los manuscritos y corregir los errores que hubieran incluido los escribas al copiarlo. Así que él se lo verificaba, lo veía bien, para que estuviera tal cual la palabra del Señor había dicho. Dice que alrededor de 20 años después de la muerte de Esdras, aparecen los últimos 2 libros, ¿ya? Saber de Nehemías y Malaquías, ¿ya? Esto fue antes del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la Biblia antigua o el canon hebreo? Dice que la organización del canon del Antiguo Testamento para los judíos comprendía y aún tiene 3 divisiones mayores. Está la ley, los profetas y las escrituras, con un total de 24 libros. Desde aproximadamente el año 380 a.C., los judíos no le han añadido ningún otro escrito al canon. El primer testimonio histórico de la refrendación del canon veterotestamentario lo encontramos en el prólogo del libro apócrifo, el eclesiástico, escrito alrededor del año 132 a.C. Imagínense, ¿hace cuántos años que fue? Y el autor se refiere aquí a la ley de los profetas y a otros libros, sin enumerar el detalle de los libros. No obstante, el testimonio más relevante viene parte de Jesucristo. Jesús citó unas 35 veces el Antiguo Testamento. ¿Tú has leído alguna vez el Nuevo Testamento?
cuando habla Jesús y la vida de Jesús, bueno, ahí tú puedes darte cuenta y contar las veces que Jesús citó al Antiguo Testamento. Citando también Jesús, además de cada una de las tres grandes divisiones. Los primeros detalles más precisos acerca del canon hebreo se lo debemos a un historiador judío, Flavio Josefo, que vivió entre los años 37 y 103, y que escribió sobre este tema lo siguiente: nosotros, los judíos, no tenemos decenas de millones de libros, sino solo 24, que contienen el relato del tiempo completo, los cuales han merecido ser estimados divinos desde Moisés a Artajerces. ¿Ya? Y también tenemos que mencionar que en el año 90 después de Cristo, un consejo de eruditos judíos se reunió en el concilio de Jamía, en la costa de Palestina, para discutir sobre la canonicidad de los libros, tales como Ezequiel, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther. Y la conclusión de este concilio fue confirmar la lista que desde años circulaba como canónico. Ustedes pueden ver que ya había muchos libros que ellos los tenían y los leían y los consideraban parte de la Biblia. Los criterios básicos que se manejaron en la determinación de la canonicidad de los libros fueron la inspiración del Espíritu Santo, lo que se traducía en la autoridad de los escritos, pues afirman ser la palabra de Dios, lo que se percibe claramente en los escritos de Moisés, de los profetas. Como podemos ver en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, ¿ya? Tenían que ser inspirados por el Señor. No podía ser cualquier palabra de que alguien inventara, sino que tienen que ser palabras que provenían de nuestro Dios. También que se atribuyeran o que estuvieran asociados a personajes bíblicos notables o a los profetas, que hubiese reconocimiento de ellos a los escritos de los profetas que lo antecedieron. Y también que no ofrecieran contradicciones entre sí, esto es, que se conformaran a la verdad establecida por Dios en otros libros de la Biblia. Así los proféticos debían concordar con la ley. Y que se hubiesen escrito originalmente en los idiomas hebreo o arameo. Y también que no dataran después del periodo comprendido entre Moisés y Esdras. Y por último, sobre este punto cabe señalar que un libro era reconocido como canónico cuando lo aceptaba el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? Eso, lo anterior fue del Antiguo Testamento. ¿Cómo se fue formando lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento? Ahora, ¿cómo se fue formado el Nuevo Testamento? Dice que con respecto al desarrollo de los textos del Nuevo Testamento, se cuenta con mayores antecedentes históricos. Ya, ustedes se dan cuenta, hay muchos libros que quizás no pertenecen a la Biblia, pero que relatan y cuentan de estos relatos, de estos libros. Y hay también evidencias internas importantes. Entre algunas de las evidencias con que se cuentan podemos mencionar: todo esto se escribe desde una época relativamente cercana a los hechos relacionados con Jesús. También podemos ver, ¿cierto?, que en Juan, ¿cierto?, nos señala que Jesús hizo muchas otras señales que él nos registró en su escrito. Incluso, a lo mejor, otros tampoco escribieron sobre todas esas señales o todos esos milagros que el Señor hizo. No fue todo escrito. Pero sí sabemos que el Señor hizo muchas cosas cuando Cristo estaba aquí en la tierra, hizo muchos milagros, hizo mucho.
Además, los apóstoles ordenaron que la iglesia leyera sus cartas, ¿ya? Recuerden que muchos de los libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento son cartas y los apóstoles pedían que se leyeran. Por lo tanto, los escritos del Nuevo Testamento iban adquiriendo el mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Las iglesias debían obedecer las palabras escritas por los apóstoles. Es decir, debían obedecer, ¿ya? Porque así como ellos seguían a Cristo, ellos también tenían que seguir y obedecer lo que se les enseñaba. Los escritos apostólicos no solo debían intercambiarse entre las iglesias, sino conservarse y coleccionarse. Tenían que guardarse, incluso se guardaban hasta en cuevas, se guardaban en diferentes lugares, tenían que mantenerse la palabra del Señor. Recuerden que había muchas personas encargadas de copiar, ¿ya? Copiar cada uno de los libros o de las cartas, intercambiarla, ¿ya? Y tenían que guardarla porque se hacían muchas copias. Incluso los apóstoles asimismo citaron los escritos de otros apóstoles. Criterios de la canonicidad del Nuevo Testamento. Debido a la multiplicidad de escritos que abundaban en los años posteriores a la muerte de Jesús y luego a los de los apóstoles, la iglesia primitiva tuvo que emplear también ciertos criterios que permitieran reconocer la autenticidad y la inspiración de los escritos de entonces. La iglesia primitiva no aceptaba ningún libro como divino sin averiguar primero si tenía la autoridad apostólica, lo que en resumen significaba que los apóstoles directamente aprobaran los escritos como dignos y verdaderos. También que los contenidos expresados calzaran y se ajustaran a la doctrina de Jesús y sus apóstoles. El libro debía ser leído y aceptado por todas las iglesias cristianas conocidas. Así, por ejemplo, en una primera época de la iglesia de Oriente aceptaron determinados libros, como por ejemplo el Pastor de Hermas, Epístolas de los Apóstoles, pero con el transcurrir del tiempo no fueron aceptados por todas las iglesias cristianas primitivas, siendo entonces desechados del canon bíblico de las iglesias orientales. Y durante el siglo II se generaliza el uso de las códices o libros en reemplazo de los largos rollos, lo que permitía poner juntos varios libros a la vez. Acuérdense que antiguamente tenían libro por libro separado en rollo y permitieron ahora empezar a tenerlos todos juntos en un solo lugar, que por eso se da que después tenemos nosotros la Biblia completa, con todos los libros, con todas las cartas. La persecución lanzada contra la iglesia por el emperador Diocleciano en el año 303, que quemó y confiscó cuanto texto sagrado encontró a su paso. Sin embargo, en esta época ya la iglesia cristiana había establecido su canon. Este emperador destruyó, quería quemar todo, por más que han tratado muchas personas de destruir la Biblia, de destruir y de eliminar la palabra del Señor, nunca podrán hacerlo. Por más que han intentado quemarla, hacerla desaparecer, jamás podrán eliminar la palabra del Señor. Atanasio, obispo de Alejandría, publicó en el año 367 una lista de los escritos considerados divinos. Publicó la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento y los libros del canon hebreo para el Antiguo Testamento. Y Jerónimo, alrededor del año 385, reconoció esta misma colección de texto para el Nuevo Testamento. Por último, 3 concilios o sinodos vinieron a ratificar con su firma el canon neotestamentario.
el Sínodo de Roma en el año 382, el Concilio de Hipona en el año 393, el Concilio de Cartago en el año 397, en el cual confirmaron los 27 libros y declararon cerrado el canon del Nuevo Testamento para el Occidente. El problema del canon fue reabierto en la época de la Reforma, pero sin mayores consecuencias, ya que es sabido que Martín Lutero dudaba de la canonicidad de Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis. Sin embargo, incluyó estos libros en su historia, versión alemana, poniendo estos 4 libros al final del Nuevo Testamento. Y una vez que ya se ha finalizado el canon, se ha escrito la Biblia completa, fue traducida en todos los idiomas. Y persiguieron a muchos lo persiguieron, mataron por ir traduciendo la Biblia. Pero el Señor siempre ocupó a diferentes personas para ir traduciendo, hasta que incluso llegó la palabra del Señor a nuestro país. Si tú quieres saber aún más, tienes que ver los próximos domingos, porque vamos a seguir aprendiendo. Vamos a aprender de Martín Lutero y cómo llegó la palabra del Señor aquí a nuestro país, Chile. La Biblia es muy importante porque fue y es la palabra del Señor. El Señor decía su palabra y lo escribía. Utilizó, como vimos la semana pasada, a por lo menos 40 escritores, y todos eran diferentes, y todos, a pesar de que no se conocían, pudieron escribir. Y todo había una concordancia en todos los escritos. ¿Por qué? Porque Dios fue el que habló, y ellos solamente escribían. Tenemos la primera Biblia del oso, y se llamaba así porque había un oso comiendo miel, porque podemos ver que la palabra del Señor dice que es más dulce que la miel. Y nos recordemos, niños, que tenemos que leer la palabra del Señor, así como vimos la semana pasada que la palabra es pan, es agua, es algo hermoso para nuestra vida. Tenemos que leerla. Así que espero, niños, que les haya gustado esta lección y que puedan seguir ustedes estudiando de la palabra del Señor. Y Enriquito, ¿te gustó todo lo que aprendimos hoy? Sí, tía, estuvo súper interesante, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Y el próximo domingo vamos a estudiar a Martín Lutero. ¿Quieres aprender de él? ¿Quién fue él? Oh, sí, tía, sería bueno aprender de él. Así que tienes que seguir con nosotros. Así que y ustedes, niños, también no se pierdan también el próximo domingo la clase que vamos a estar aprendiendo más. Tía, recordemos a los niños que este domingo hay escuela dominical en la tarde para que se conecten. Sí, niños, conéctense, tenemos actividades, tenemos varias cosas, así que no se pierdan de conectarse. ¿A qué hora nos juntamos, Enriquito? Y a las 7, tía. A las 7, muy bien. Así que, niños, no se olviden, díganle a sus papás, a su mamá, a sus tías, a sus primas, a toda su familia que se conecten. Recuerden que esto es para grandes y chicos de todas las edades. ¿Ya? ¿Cierto, Enriquito? Sí, es para todas las edades. Así que también... ¡Que nadie se lo pierda! ¡Que participe toda la familia! Sí. Así que participen todos y no se pierdan la tarde. ¿Ya? Así que hoy día en la tarde nos vemos. ¿Vamos a orar para terminar ya? Sí, tía, oremos. Ya. Vamos a orar. Cierren su ojito. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque hemos aprendido mucha información, pero tú nos ayudas, Señor, a comprender y aprender y a entender lo hermoso y lo valioso que es este libro que hoy tenemos en nuestras manos, que fue escrito por tantas personas, que
tantos procesos que tuvo que ser hasta que ya tenemos nuestro libro y podemos leerlo, porque es un manual para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, porque es tu palabra que habla nuestras vidas. Gracias te damos, bendice a cada niño y a su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, niños, que estén bien. Muchas bendiciones y vamos a escuchar una hermosa alabanza. Así que los voy a dejar. Besitos, bendiciones, chao. Niños, es hora de practicar los libros de la Biblia. ¿Empezamos por las Escrituras hebreas? ¡Sí! Génesis. Un día el paraíso se perdió. Éxodo. Dios salva al pueblo con su gran poder. Levítico. Las leyes de Jehová para su bien. Números. La tierra prometida no verán. Deuteronomio. Anima a escuchar y obedecer. Josué. Jehová les da un lugar para vivir. Jueces. Dios da poder a hombres de gran fe. Ruth. Recibe una familia y un hogar. Primero de Samuel. Dios dice al fiel David que va a ser rey. Segundo de Samuel. Sufrió por no hacer las cosas bien. Primero de los Reyes. El reino se divide en norte y sur. Segundo de los Reyes. Algunos fueron malos y otros no. Primero de las Crónicas. Historias que les sirven de lección. Segundo de las Crónicas. Los reyes hacen daño a la nación. Esdras. El templo se edifica otra vez. Nehemías. Construye muros en Jerusalén. Esther. Su gran valor al pueblo ayudó. Job. Dios ama al que obedece hasta el final. Salmos. Canciones muy bonitas para Dios. Proverbios. Qué sabios los consejos de Jehová. Eclesiastés. Servir a Dios te da felicidad. Cantar de los Cantares. Amor que es verdadero, es siempre leal. Isaías. Jesús será el rey que triunfará. La Biblia es el mejor libro que hay. Jehová lo escribió, recuérdalo. Lo tienes que leer para obedecer. La Biblia es el mejor libro que hay.